Buenas tardes, mi nombre es Iván Rafael Ríos Gaitán, soy estudiante de la Ingeniería en Logística y Transporte, mi matrícula es AL13502688. A continuación les presentaré mi primera actividad, investigación del estudio financiero, de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, a cargo de la docente Fabiola Rosario Ambrosio Reyes. Estudio financiero es el análisis que se utiliza para determinar la viabilidad de un proyecto, tomando en cuenta los recursos económicos que se tienen y los costos derivados de la producción determinados en el estudio técnico. Bueno, el estudio financiero es la tercera etapa de nuestro proyecto. En la primera etapa vimos lo que fue el estudio de mercado, después el estudio técnico y en esta tercera etapa el estudio financiero que nos determinará si nuestro proyecto que estamos elaborando es factible o no. Algunos autores mencionan que el estudio económico financiero conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, en el que figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en la etapa anterior, el estudio técnico, que será de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. Otro autor, Jorge Burbano, define el estudio financiero: consiste en identificar, ordenar y sistematizar la información de carácter monetario, es decir, todos los ítems, inversiones, ingresos y costos que pueden deducirse de los estudios previos para elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales con el fin de evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad. Por último, en el portal zonaeconómica.com define el estudio financiero: es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. ¿Cómo se hace? Bueno, para hacer un estudio financiero necesitamos tener unos datos históricos, que son los ingresos, los costos, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, depreciaciones, balances, plan de inversión y riesgos. Y para ello nos apoyaremos en tres indicadores que nos determinarán si nuestro proyecto es rentable o es factible, que son el BPM, valor presente neto, la TIR, tasa interna de retorno, y la TIMAR, tasa mínima de aceptación de rendimiento, que veremos más adelante a profundidad en las siguientes diapositivas. El BPN, valor presente neto, es un indicador que nos permite evaluar proyectos de inversión a largo plazo. Mediante el cálculo del BPM se puede conocer si la inversión aumenta su valor, se mantendrá o disminuirá en el tiempo. Para su cálculo es necesario conocer la inversión inicial, flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos de duración del proyecto. Aquí vamos a realizar un ejemplo en donde la inversión inicial es de 2 millones, los flujos netos de efectivo para el primer año es de 1.200.000, para el segundo 600.000, para el tercero 600.000, para el cuarto 500.000 y para el quinto 1.200.000. La tasa de descuento será del 15% y será un periodo de 5 años. Aquí nos muestra la fórmula para calcular el valor presente neto, y aplicándola pues nos da un resultado de 776.000, que es un valor positivo, por lo que nos indica que la inversión aumentará su valor en esos periodos de 5 años. El siguiente indicador es el TIR, la tasa interna de retorno. Se define como la tasa interna de retorno y esta determina la viabilidad de un proyecto mediante el cálculo del porcentaje de la rentabilidad. Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, el proyecto no es viable. Si la TIR es menor a la tasa de descuento, es factible. El cálculo de la TIR está directamente relacionada con el BPM, ya que la TIR será la tasa de descuento que hace que el BPN se iguale a cero. De esta manera se puede conocer la tasa máxima de interés con la cual el proyecto no genere pérdidas. Bueno, la TIR es como el punto de equilibrio donde el proyecto no genere pérdidas ni ganancias. Para esto, pues el valor presente neto que calculamos anteriormente
tiene que estar igualado a cero, por lo que se convierte en una ecuación de segundo grado y su resolución dependerá del número de periodos que tengamos, es decir, el número de años en el que vamos a evaluar el proyecto. Para ello podemos realizarlo mediante programas como Excel que nos facilitan un poco más este tipo de operaciones. En este caso realicé el cálculo en Excel y la TIR es del 14.27, lo que nos indica que el proyecto es factible, ya que la TIR es menor a la tasa de descuento que, retomando el caso anterior, fue del 15%. Entonces la TIR es menor, por lo tanto el proyecto es factible. El siguiente indicador es la TIMAR. Está definido como la tasa mínima aceptable de rendimiento. Esta tasa es la aceptable para iniciar el proyecto, tomando en cuenta los riesgos y los costos de oportunidad de elegir el proyecto. Para su cálculo es indispensable analizar el valor del proyecto, tasas de interés del préstamo, tasa de inflación, riesgos de incumplimiento del préstamo, riesgos del proyecto. La TIR y la TIMAR están relacionadas en su interpretación, ya que si la TIR es mayor a la TIMAR el proyecto es aprobado y si es menor es rechazado. Aquí tenemos la fórmula para calcular la TIMAR, que es la tasa de inflación más el riesgo de inversión. Retomando el ejemplo anterior, la tasa de inflación de México para este año 2019 es del 4.10%, más un 5% de riesgo de inversión, que es un riesgo bajo. Nos da como resultado un 9.10%. Si comparamos la TIR, que es del 14.27, y la TIMAR, que es de 9.10, podemos deducir que nuestro proyecto es rentable, ya que la TIR es mayor que la TIMAR. Por último, veremos algunas fuentes de financiamiento. Esto puede ser ingresos propios de la empresa por las operaciones realizadas, aportes de capital de algunos socios, préstamos bancarios, que es la más común, préstamos gubernamentales y liquidación de activos, es decir, la venta de algunos activos para solventar este gasto de inversión del proyecto.